Ser sensible no es una debilidad, pero tampoco es una excusa para no poner límites a los niños altamente sensibles. Muchos padres tendéis a sobreproteger a ese niño porque lo veis sufrir, lo veis sentir mucho, llorar mucho. La sensibilidad necesita una guía, no sobreprotección. Tenemos que enseñar a los niños a canalizar todo su mundo interior, toda su intensidad, toda su sensibilidad y no a evadirla. Hoy, en este vídeo, quiero que hablemos de cómo todo esto afecta a la hora de hablar de la prevención para víctimas de acoso escolar. Porque no basta con enseñarle a los niños que no tienen que hacer daño a sus iguales. También tenemos que acompañar a esos niños que suelen ser el blanco fácil para los acosadores, para que entiendan su mundo interior, para que pongan límites, para que acepten y quieran su sensibilidad, esas rarezas que le llevan a ser ese blanco fácil. Enseñarles a sentir sin llegar a ahogarse con tanta intensidad, con tanta sensibilidad. Enseñarles a mirar la empatía como un poder y no como una herida. Porque sí, las personas altamente sensibles somos muy empáticos, pero la mayoría tendemos a utilizarla como una herida en lugar de como un superpoder. Si yo no doy lugar a las emociones en casa, si yo no trabajo con mi hijo la tristeza, el miedo, mi hijo crecerá con ese miedo. Y justamente ese miedo será lo que convierta a tu hijo el día de mañana en un blanco fácil para los acosadores. No se trata de rescatar constantemente al niño cuando tiene un problema porque es muy sensible y está sufriendo y no puedo verlo mal. No, se trata de acompañarlo, no de correr a quitarle ese dolor, no de correr y quitarle ese miedo, esa frustración. Se trata de acompañarle en esa emoción, enseñándole a poner límites, a no ceder constantemente por culpa, porque esto es algo que sí o sí hacemos las personas altamente sensibles, aunque sabemos que después nos vamos a sentir culpables por haber cedido una y otra vez. Pero sí, volvemos a caer. Tampoco le enseñes a endurecerse por miedo. Y esto suele ocurrir cuando yo no doy espacio a las emociones, cuando las emociones son de personas frágiles, de personas débiles. Tienes que mostrarle que él puede decir que no a los demás, sin miedo a perder su amor, su cariño, su atención, su compañía, que se puede defender sin atacar al otro. Todo esto en el día a día se ve sobre todo, pues si mi hijo tiene miedo, se siente triste, en lugar de apagar yo esa emoción, porque me es incómoda por mí y por él, porque está sufriendo, lo que hago es intentar ayudarle a mi hijo a identificar por qué siente esa emoción, por qué la siente, desde qué momento, qué es lo que le ha hecho sentir así, qué es lo que le haría sentirse mejor. Y otra forma es que el adulto, aunque no seas altamente sensible, que tú como adulto le muestres esa sensibilidad, porque todos tenemos sensibilidad, menos los psicópatas. Si no tienes sensibilidad, sal de aquí porque este perfil no es para psicópatas. Tienes que mostrarle esa sensibilidad sin ningún tipo de tabú, para que tu hijo viva su intensidad, su sensibilidad, sin ningún tipo de vergüenza. Porque cuando los demás niños huelan esa vergüenza en tu hijo, otra vez, blanco fácil para el acoso escolar, para el bullying. Y por último, lo más importante de todo en casa es que yo no castigue ni de forma inconsciente ni inconsciente esa intensidad emocional que tiene mi hijo. ¿Para qué? Para que mi hijo empiece a
darle forma, a encontrar un camino, esa brújula que le ayude a gestionar todas esas emociones, toda esa sensibilidad. ¿Cómo soléis castigar esa intensidad? Con acciones y frases que se repiten muchísimo en las casas y no os dais cuenta el impacto que generan en vuestros hijos. Cuando hablamos de prevención de acoso escolar, no solamente se trata de proteger al niño del bullying, sino enseñarle a no traicionarse a sí mismo para encajar, porque este suele ser el mayor motivo por el que los niños terminan sufriendo acoso escolar. Porque para encajar terminan adaptándose incluso a esas personas que le acosan, que le agreden y que les hacen daño día a día. Por eso siempre digo que el bullying no empieza en el patio, empieza en casa. Tú no enseñas a tu hijo a sentirse orgulloso de su sensibilidad, lo estás dejando solo entre dos caminos. El primero es se apaga para poder ser aceptado por los demás o se desborda porque nadie le ha enseñado a cómo regularse sin reprimir lo que siente. Y en mitad de esos dos caminos es donde aparece el acoso escolar. Ahí es donde el bullying encuentra a tu hijo. Porque si tu hijo no se conoce, no sabe lo que merece. Si no sabe lo que merece, permitirá todo lo que no se merece. ¿Para qué? Para encajar, para ser aceptado, querido. Por eso enseñar a los niños a no traicionarse a sí mismos para encajar es prevención pura y dura, enseñándole identidad, límites y presencia emocional. Y todo esto no se enseña a través de discursos. Se va mostrando en cómo tú actúas, en lo que tú dices o no dices a tu hijo en el día a día. Son esas frases que sin querer terminan apagando la voz de tu hijo. Son esas frases que sin querer son las que terminan permitiendo que tu hijo aguante lo que no debería aguantar. Por ejemplo, si yo constantemente le digo a mi hijo que no llore, que no es para tanto, estoy negando sus emociones. Y el día de mañana, cuando él sufra acoso escolar, no se atreverá a decírtelo, porque él ya se ha grabado en la mente que no es para tanto. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de esas frases que les decimos a los niños, porque se lo toman a rajatabla, porque confían en ti más que en nada. Y si tú dices que no es para tanto, si constantemente le estás diciendo que no es para tanto, que no debe llorar, que no debe sentir, el día de mañana, ¿qué hará? Reprimir. Y esto a lo que suele llevar es que cuando llega un momento en que ya tu hijo no aguanta tanta agresión y él vea que eso no es normal y que él no quiere vivir así, aún así sentirá que no puede confiar en decírtelo. Porque, repito, tú le has tatuado en la mente que no es para tanto. En lugar de todo eso, déjalo que llore todo lo que necesite. Y después intentar entre los dos buscar qué hacer con esa emoción. Valido la emoción y canalizo hacia un lugar mejor esa emoción. Tienes que llevarte bien con todos. Esta frase yo la he odiado a muerte, literal. Porque claro, si constantemente a ti te están diciendo que tú te tienes que llevar bien con todos, tienes que ser educada y no meterte en líos, no ser conflictiva.
lo único que aprendes es que poner límites para que no te hagan daño es algo malo y que tú tienes que aguantar todo lo que te echen, con tal de socializar y de ser una persona educada y respetada. No, las secuelas que deja esta frase son brutales, porque claro, el niño constantemente escucha esa frase que tú le dices, tienes que llevarte bien con todos. Y sabe tu hijo que no le hace, que relacionarse con esa persona no le hace sentir bien. Pero claro, si a mi mamá o papá me ha dicho que es lo que debo hacer, que es lo que está bien hecho, tendré que hacerlo. Y se va arrastrando, 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 hasta que llega un momento en que enséñale que no tiene que caerle bien a todo el mundo, pero sí que debe tratar a todos con respeto y esperar lo mismo de los demás. Esa frase de déjalo, ya se cansará. No, no se cansará. El único que se cansará será tu hijo, de vivir constantemente lo mismo, porque los otros seguirán molestando a tu hijo. Estamos educando a los niños en la sumisión, que sean sumisos a los demás, que los demás hagan con ellos lo que quieren. Y luego decimos que las últimas generaciones son las más frágiles, las que al contado se rompen, pero son por este tipo de cosas, porque no cogemos el toro por los cuernos y decimos hasta aquí. Le estamos enseñando a los niños a aguantar todo lo que le echen en lugar de protegerse. Enséñale que no tiene que aguantar aquello que le duele. Y después enséñale a pensar juntos en cómo ponerle un límite a esa persona, a ese niño que está haciendo daño a tu hijo. Otra frase es: no le respondas, ignóralo. Cuando llega tu hijo del colegio y te dice: fulanito ha estado todo el día metiéndose conmigo, y tú respondes: no, no le hagas caso, no le respondas siquiera, ignóralo. Estás enseñando a tu hijo a silenciarse, no solamente a silenciarse para defenderse, para no defenderse, sino a silenciarse a la hora de luego pedirte a ti ayuda. Porque si cada vez que tu hijo ha ido y te ha dicho está pasando esto, y tú le has dicho cosas como ignóralo, déjalo, al final tu hijo terminará cansándose de abrirse hacia ti y terminará callándose. Y el día de mañana, cuando esa situación se agrave, cuando ese bullying sea insostenido, tu hijo seguirá silenciado y te preguntarás ¿qué por qué? ¿Qué por qué yo estoy fuera? ¿Por qué mi hijo no ha confiado en mí para decirme lo que necesitaba, para contarme lo que le estaba pasando, para poder ayudarlo? Si tiendes a decirle este tipo de frases, lo más seguro es que una de las razones por las que tu hijo se calla el acoso escolar sea esta. Así que en lugar de seguir diciéndole que ignore al que le hace daño, enséñale que puede responder a esos niños sin faltarles al respeto. Porque evidentemente, si responde a esos niños faltándoles al respeto, ¿qué conseguirá? Que la bola se haga más grande. Tenemos que enseñar a los niños a que digan lo que sienten, porque eso también es defenderse. Si yo digo lo que siento, si yo digo lo que pienso, lo que necesito, lo que quiero, me estoy defendiendo a mí mismo. Si los agresores ven que el niño es capaz de hablar y de alzar la voz, la primera vez probablemente se meta con tu hijo, la segunda también, pero la tercera se lo pensará 2 veces. Eres muy sensible, te lo tomas todo demasiado a pecho. Lo único que haces es que tu hijo se sienta un juguete roto, defectuoso,
por su manera de sentir. Y él no puede sentir de otra forma porque él es lo que es. Entonces, en lugar de esto, lo que yo puedo hacer es decirle, mira, entiendo que esto te afecte. Así que vamos a ver qué parte de todo esto depende de ti y no depende de ti. ¿Qué podemos hacer y qué no está en nuestras manos? Otra cosa que soléis hacer los padres es sobrereaccionar ante el malestar de vuestro hijo. Llega, se queja del colegio, del instituto, y la madre se pone a llorar, el padre a culpar al colegio como loco, empiezas a sobreprotegerlo, a acompañarlo hasta la puerta, aunque ya tiene 11, 12 años. Todo esto lo que hace es que tu hijo perciba que sus emociones, su situación, hacen daño a sus padres. Por lo tanto, terminará tragándose todo lo que siente para no causarte más dolor. Entonces, lo que yo debo hacer es mostrar calma. Y sí, sé que es complicado de narices, lo sé. Cuando llega tu hijo y te dice que lo han estado maltratando físicamente, psicológicamente, se te hierve la sangre y te dan ganas de reventar a puñetazos a quien se te ponga por delante. Pero en ese momento yo tengo que poner el foco en mi hijo, que es el que necesita. ¿Qué necesita? Que yo esté ahí para él, que yo lo escuche. Sobre todo necesita calma, porque si tu hijo está viviendo una situación de acoso escolar, vive en tensión todo el día en el colegio. Así que lo que necesita al llegar a casa, ¿qué es? Calma y refugio. Otra cosita que soléis hacer es resolver los conflictos por tu hijo. Tu hijo te dice que se han metido con él y corriendo te vas a hablar con ese niño. Intervienes sin dejar espacio a tu hijo. Y evidentemente aquí le estás quitando el poder de aprender a defenderse, de aprender a autorregularse. Debemos acompañar, no sustituir. Tu hijo debe aprender a atravesar esas dificultades. Evidentemente, cuando la cosa se complica, tengo que intervenir. Aquí estamos hablando de prevención. Cuando la cosa todavía no ha llegado a ser acoso escolar o bullying. Entonces, en lugar de ir tú a hablar con ese niño, lo que tienes que hacer es esa misma tarde sentarte con tu hijo y decirle, ¿qué te gustaría decirle a ese niño? Venga, lo vamos a practicar juntos. Hacéis una especie de teatro para que el niño se le quede aquí y la próxima vez que necesite decir lo que necesite defenderse, se acuerde y lo haga sin ningún tipo de miedo. Y por último, solemos exigirles que sean más fuertes, porque yo veo que mi hijo sufre mucho, llora con nada, todo le afecta. Y eso a mí me hace sentir mal, no solamente por mí, sino por él, porque está sufriendo. Y yo sufro con él. Entonces, le exijo constantemente, de forma consciente e inconsciente, que debe de ser más fuerte. Y esto lo que le enseña a tu hijo es que sentir es un problema. Volvemos a quitarle el lugar a las emociones, el lugar que se merecen. Tenemos que enseñar a los niños que la fortaleza no es no sentir, sino sentir y aprender a sostenerme en medio de todo eso que siento sin llegar a romperme. Y que si me rompo, pues tengo la suficiente fortaleza como para levantarme muchísimo más fuerte que antes. Entonces, todas estas frases, todas estas cosas que solemos hacer parecen inocentes, pero en realidad son la semilla
la semilla que enseña a tu hijo a dudar de sí mismo. Si duda de sí mismo, no confiará en lo que siente. Y cuando llegue el acoso, no va a saber cómo calibrar todo eso que siente. ¿Por qué? Porque él sigue teniendo ese mensaje aquí tatuado. Todas esas frases, todas esas acciones que tú has hecho. Y él lo único que le quedará claro es que si exagera, está molestando, y si se calla, podrá encajar. Entonces aguantará, se adaptará, sonreirá, hasta que un día su cuerpo explote y no pueda más. Prevenir el acoso escolar es enseñar a los niños que las emociones, tanto buenas como malas, no son el enemigo. Que cada emoción que yo siento no es un problema. No es un problema que yo tenga que arreglar, sino simplemente una brújula con un mensaje que yo tengo que leer y entender. Para que cuando llegue el momento de que tu hijo te tenga que decir, mamá, estoy sufriendo acoso escolar, sea capaz de decírtelo. Tu hijo terminará aguantando porque no quiere problemas. No va a poner límites, no va a decir hasta aquí. Es así como empieza el acoso. O sea, empieza con una broma o un comentario que duele, que hiere a tu hijo. Pero claro, como tu hijo tiene que ser el bueno, el educado, el aceptado, pues incluso se ríe de esa broma, aunque por dentro le haya llevado a los 1000 demonios. Así que no se va a defender, no te lo va a contar, no te va a pedir ayuda, porque para hacerlo tiene que desobedecer ese mandato invisible que tú le has inculcado, que es llevarse bien con todos. Prevenir el acoso también es enseñar a los niños que la empatía no significa tragarte tu dolor, que hay personas con las que no hay que llevarse bien, sino estar lejos y no pasa nada, que respetar a los otros nunca, nunca debe implicar dejar de respetarse a sí mismos. Déjalo, ya se cansará. ¿Cuántos padres no os habéis arrepentido después de haberlo dicho? Por no haber actuado antes de tiempo. Porque ya se cansarán. No, ya te digo yo que no se cansarán. Le estamos dando alas a los agresores y se las estamos cortando a las víctimas de acoso escolar. Tienes que cortar esto de raíz. ¿Cómo? Dejando de decir este tipo de frases. Eso como primero. Lo que alimenta el acoso no es la rabia, es la impunidad. Cada vez que nadie frena a esos niños, tú estás reforzando ese mensaje de nadie va a hacer nada, así que puedo hacer lo que me dé la gana con este niño. Y tu hijo aprende lo mismo, pero al revés. Nadie va a hacer nada, así que tengo que aguantar. No me queda otra. La prevención para el acoso escolar empieza en no dejar pasar todas esas cosas pequeñas que parecen cosas de niños. Es tratar esas primeras burlas como una oportunidad para enseñar límites a los niños y no como algo sin importancia. El no respondas, ignóralo. Tener en cuenta que el acosador no busca paz, busca poder. Así que no parará. No parará porque tu hijo ignore a ese niño. Cuando tu hijo se queda callado, no es que el otro niño lo perciba como... No, sino simplemente lo percibe como que tu hijo se ha rendido. Y lo que están leyendo es permiso, te doy permiso de que vengas y me hagas daño. Y entonces es cuando esos niños suben el volumen, suben el acoso escolar.
van más a fondo, porque sienten que pueden, porque nadie les está parando los pies, porque todos están ignorando, porque todos están haciendo como si nada. Si tu hijo ignora, no va a cortar esa cadena, la va a tensar. Tu hijo se va a ir apagando por dentro, convencido de que su única opción es desaparecer cada día un poquito más, apagarse más hasta que sea invisible. Cada vez que yo le digo a un niño altamente sensible que se lo toma todo demasiado a pecho, aunque tú esa frase la digas para intentar regular emocionalmente a tu hijo, lo único que le estás diciendo es que su forma de sentir está mal. Y no puede dejar de sentir, pero sí de mostrártelo a ti, de mostrárselo al mundo. Así que empezará a ocultar, empezará a sonreír, para que no vuelvas a mirarlo con ese gesto de ¿otra vez estás llorando? De verdad, ¿eh? Y desde fuera tú verás que tu hijo ha madurado, que ya no le afectan tanto las cosas. Pero por dentro lo único que ha hecho tu hijo es cerrar la puerta a vuestro vínculo. Ya no confía en que su dolor tenga un lugar seguro contigo. Y eso es muy triste. Prevenir el acoso escolar es no corregir las emociones, es simplemente acompañar a los niños a que comprendan por qué sienten lo que sienten. Que si un niño siente que en casa las emociones tienen lugar, el día que tenga que contarte algo, estará totalmente dispuesto porque habrá la confianza suficiente, la conexión necesaria para abrirse con un problema tan delicado. Es que de verdad, no os imagináis el caos con el que se vive cuando tú estás sufriendo todos los días en el colegio y llegas a casa y lo cuentas para desahogarte, para buscar apoyo, para que te ayuden y tus padres empiezan a alterarse, a buscar culpables, incluso a veces tú terminas siendo la culpable por ser tan sensible, por no ser más fuerte, por ser tan frágil. Eso es lo que yo llamo el infierno dentro del propio infierno. Los niños viven un infierno, pero si encima llegan a casa y no tienen adultos emocionalmente maduros, el infierno en los niños seguirá. Seguirá porque los padres no serán capaces de sostener ese mundo interior del niño. Y en muchos de los casos, estos niños son los que terminan sosteniendo a sus padres. A su forma, callándose, haciendo ver como que todo va bien, adaptándose, porque saben que en casa se lo toman muy mal, porque reaccionan muy mal, porque mamá llora, porque papá se enfada. Y así es como se forja ese mejor no digo nada. Hoy se han metido conmigo, mejor no digo nada. Hoy me han pegado, mejor no digo nada. Con ese mejor no digo nada, aparece ese aislamiento, la máscara, esa sonrisa automática. Tu hijo deja de buscar consuelo y empieza a consolarte a ti. Deja de ser acompañado y empieza a protegerte a ti. Esto es mucho más común de lo que creemos. El problema no es la sensibilidad de tu hijo, sino el sostén que le falta a tu hijo. Si tú intervienes antes de tiempo, estás enseñando a tu hijo que no puede sostener su propia voz,
que no sabe manejar su mundo y que va a necesitar constantemente un rescate. Y crecerá siendo dependiente de ti y en el futuro de cualquier persona que se cruce en la vida de tu hijo. Y esto hazlo ya. O sea, no esperes a que tu hijo llegue y te diga, mamá, me han pegado. No, tienes un hijo, acabas de tener un hijo, empieza ya a tener ese espacio con él para que aprenda a defenderse, para que cuando llegue el momento tenga la suficiente confianza para decirte qué es lo que necesita. Actúa antes de que esa primera burla llegue al patio. Igual que fortalecemos nuestros músculos en el gimnasio, leemos para fortalecer el cerebro. Tenemos que hacer lo mismo con los músculos emocionales, fortalecerlos, entrenarlos, poner confianza en su voz, claridad en sus límites, seguridad para que busquen ayuda. No esperes a que llegue la crisis, porque si esperas a que la crisis llegue, cuando ésta llegue, ese músculo que tu hijo necesita no va a existir y su reacción será de miedo, silencio, aislamiento, exactamente todo aquello que tú quieres evitar. Tu hijo necesita ser escuchado sin que lo minimices. Necesita aprender a defenderse con tu apoyo. Necesita que seas su espacio seguro para expresar sus emociones. Que le ayudes a reconocer esos límites personales que necesita para no permitir ser dañado. Necesita aprender a sostener todas esas emociones que siente sin culpas. Practicar límites. Necesita que le enseñes a autorregularse, a fortalecer ese músculo que es la fortaleza emocional. Y es normal que muchas veces te sientas tan perdido emocionalmente, que no sepas cómo actuar con tu hijo, porque nos educaron donde no había espacio para las emociones. Y por eso existe este canal, para hacerlo juntas, juntos. Chao, chao.